Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco a cada uno de ustedes al curso de Buenas Prácticas Agrícolas para Palma Aceitera. Asimismo es el parte del diplomado respectivo de manejo agronómico de la palma aceitera. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaré dejando el correo en el chat. La ponencia a cargo está por el ingeniero. Ya. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Todos están con sonido, todos bien, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte muy interesante para continuar. Ya todos entraron. Bueno, esta parte de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de palma aceitera prácticamente es la base de todo, pero hay que saber identificar dónde está ubicada las buenas prácticas agrícolas. Les pregunto, ¿dónde está ubicado las buenas prácticas agrícolas? ¿Quién me dice? Quiero que todos participen, ¿ya? Me levantan la mano y me dicen, ingeniero, las buenas prácticas agrícolas se ubican en el marco tal, ¿no? Algo así. A ver quién me dice. Ingeniero Javier Mamani, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, Bienvenido. Te pregunto, gracias. Desde mi ¿cuál? concepto, A ver, las buenas prácticas parten desde, dependiendo antes qué tipo de cultivo vas a realizarlo, si va a ser directamente o vas a tener que realizar vivero. En este caso, en La Palma, vamos a entrar a hacer las buenas prácticas desde el manejo de el repique, ¿no? En este caso de La Palma. ya, para Ya, ahí un porque ratito. ahí, Ingeniero Javier, ¿no? Javier, sí, sí. lo que me estás diciendo es muy cierto. Ahora, te pregunto, ¿desde cuándo empieza el manejo integrado del cultivo de palma aceitera? Y eso aplica para todos. ¿Desde cuándo comienza? Javier, ¿desde cuándo comienza? El manejo integrado, Claro, ya, las desde que buenas se lleva a campo prácticas, las definitivo. buenas prácticas, las buenas prácticas agrícolas abarcan todo el manejo integrado del cultivo. Pero ¿desde cuándo empieza el manejo integrado del cultivo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empieza? Desde el momento que llevas el plantín o la mata a campo definitivo. ¿Ya? ¿No podría ser antes? Ya, hacemos una pregunta así. ¿Cómo haces tú el manejo? ¿Cómo sabes tú? Escúchame bien, ¿ah? Y eso le digo a todos los aguacateros, a los que van a sembrar palto, a los que van a sembrar mango, todo lo que tiene que ver con un cultivo de exportación, les digo eso. El manejo integrado del cultivo tal empieza desde, entonces te pregunto, ¿cómo sabes tú que tu plantín está 100% libre de enfermedades? Dependiendo, si es que yo lo produzco, Ya, a ver, ¿dónde lo yo me produce? contacto. ¿Dónde Ya, lo produce? escúchame. Bueno, ¿a ¿Dónde dónde lo me voy? produce, Javier? El plantín, en los viveros, en los Ya, previveros, viveros, entonces, el manejo integrado del cultivo de palma aceitera, ¿desde cuándo comienza? desde la germinación de la semilla en previvero. Exactamente. Eso tienen que darse cuenta ustedes. Y mira, las buenas prácticas agrícolas no empieza por si acaso en campo definitivo, ¿eh? Empieza antes, en vivero. ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué comienza desde vivero? Con la pregerminación, la germinación, embolsado. ¿Por qué comienza desde ahí? ¿Por qué inicia de la mano con el manejo integrado del cultivo? ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Porque prácticamente ahí es donde haces la selección del producto, ¿no? De calidad. Claro. ¿Cuál es la finalidad de un vivero, Javier? Producir plantines óptimos y que garanticen el rendimiento, que Ya, está garanticen bien, pero ¿cómo garantizas el rendimiento? ¿Cómo lo garantizas?
¿Cuál es tu finalidad en el vivero? Ya, yo sé que mi planta va a dar buen rendimiento, pero ¿por qué? ¿Cómo lo garantizas? ¿Ah? ¿Cuál es tu finalidad en un vivero? Mira, ¿cuál es la diferencia de plantones de vivero y plantones que tú compras? ¿Cuál es la diferencia? De que yo sé qué es lo que he aplicado dentro del proceso de producción, mientras que si es que lo he comprado, dudas de la procedencia y el manejo que se haya realizado. Claro, pero ¿cuál es lo fundamental ahí? ¿De qué tengo que asegurarme de mi plantín que yo produzco? De la Porque, calidad de la semilla. ya, pero ¿a qué se debe la calidad de semilla? Cuando hablamos de calidad de semilla, ¿a qué hablamos? ¿Cuál es la finalidad de un vivero? Producir, pero ya. Producir, Tener plantas libres de enfermedades. Exactamente, Claudia. La finalidad, escúchenme bien, ¿eh? La finalidad del vivero en el cual empieza el manejo integrado del cultivo de palma aceitera es que esté libre de enfermedades. Porque si tú me dices que este de vivero es de producción, eso lo ves al final, ¿no? Pero desde un inicio, ¿cómo lo ves? Mira, y es bien fácil, Javier, porque cuando tú plantas, de 9 por 9 por 9 entregan 3 bolíos, ¿no? Eso lo vamos a ver de aquí más adelante, ya en campo definitivo tú te das cuenta el porcentaje de mortalidad en campo definitivo, es abismal. No vas a tener que tapar nuevamente, ¿no? Con plantones que te sobre, ¿no? Un detalle así. Entonces, pero para lograr que esté libre de enfermedades, plagas y enfermedades, porque la plaga es una enfermedad, ¿no? El insecto plaga es una plaga también, ¿no? Dentro de las plagas en enfermedad, por ejemplo, la bacteriosis, la virosis, ¿no? Y así, en el caso de los hongos también. Entonces, y también las malas prácticas agrícolas también es una plaga. ¿Por qué, ingeniero? Porque sí, porque nosotros no lo hacemos bien las cosas. Plaga es todo microorganismo, organismo vivo, ¿ya? Que cause daño al cultivo. Entonces, como nosotros somos un organismo que hacemos malas prácticas agrícolas, también deberíamos partir algo muy importante y vamos a identificar. Ya identificamos desde cuándo comienza el manejo integrado del cultivo de palma aceitera. Ya vimos que empieza desde vivero, ¿ya? Entonces ya empezamos desde vivero. Ahora, ya sabemos que las buenas prácticas agrícolas empiezan, perdón, empiezan desde el vivero, ¿no? Entonces ahora, pero ¿cómo hacemos las buenas prácticas agrícolas en vivero? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos las buenas prácticas en vivero? ¿Qué manejamos ahí? ¿Cómo empezamos a hacer las buenas prácticas en vivero? ¿Quién me dice eso? Una o más que me diga, una. ¿Hola? Armando, dime Armando. Armando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, uno de los manejos, buenas prácticas o manejo sería control de malezas. En el vivero, exactamente, vivero. control de malezas. En vivero, sí, control de malezas. Ya. Aplicar productos preventivos para enfermedades o plagas ¿Qué de tipo manera de enfermedades periódica. tienes, por ejemplo? Podría ser fungosas o sobre todo fungosas, bacteriosas, sí, pero aplicar de manera preventiva, de manera periódica. Ya. No necesariamente que aparezca la enfermedad para poder accionar, sino aplicar de una manera periódica. Y otro es, si de es una necesario, manera preventiva. Claro, pero de la manera enfermedad, periódica. Escúchenlo bien, ¿ah? Esa es una buena práctica agrícola, Armando. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría del agricultor tiene que, por ejemplo, en el caso de enfermedades, ya sea bacterias, virus, hongos, ¿no? Tiene que ser preventivamente. ¿Por qué? Porque no lo ves, no lo vas a ver.
ves el síntoma. En el caso de insecto plaga es diferente. ¿Sabes por qué, Armando? Porque el insecticida en este caso, no el fungicida, el insecticida tiene la función de una partecita que se llama periodo de carencia. Entonces, cuando tú aplicas, cuando no ves, no, para prevenir, error. Eso es una mala práctica agrícola. Tú tienes que observar al insecto en cualquier tipo de estadio, en este caso, el adulto, el huevecillo o estado larval, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Evaluar de acuerdo al grado y aplicar. Porque así aplicamos cuando no hay nada en el caso de insectos plaga, el producto no te va a funcionar, o te va a funcionar a medias, ¿no? O al 70 o al 20%, y vas a tener problemas con respecto a nuevamente aplicar. En este caso, por ejemplo, no estoy aplicando este producto, ozono. Este producto es un aceite ozonizado. No vendo el producto en realidad. Yo me encargo de la parte de desarrollo, ¿no?, de este producto. ¿Por qué? Porque en realidad la demanda en el 2023, bueno, desde pandemia, es netamente orgánico. Grábenselo, netamente orgánico. El que te compre ahorita la demanda, tienes que tener una geolocalización de tu parcela para que ellos, mira, que te compra para que ellos vean qué producto estás haciendo, qué estás aplicando. Este producto, por ejemplo, es para hongos, virus, ¿no? Por ejemplo, al fusarium, a la fitóctora, a la rhizoctonia, ¿no? En el caso del tema de hoja, también igual para el oidium, para la roya, ¿no? Y en el caso de larvas, también, porque viene encapsulado con aceite de anís. El aceite de anís, para lo que es larvas en cualquier tipo de lepidóptero, funciona muy bien. Por ejemplo, en Pucallpa, yo tengo un amigo, yo he trabajado hace muchos años con él, Roel Silva. Él tiene tiene varias hectáreas de palma aceitera. Ahora él hace aceite, ¿no? Es industrial. Y él usaba clopirifos, que es un ingrediente activo, es un insecticida, un organoposforado, que es gasificante. Entonces, y tiene efectos, por ejemplo, no tanto en el límite de residuos, sino que la fisiología o el tipo de hoja y el tipo de la planta es lo que lo hace, ¿no? Que quede esas trazas en la planta. Entonces ese es el detalle, ¿ya? Muy bien, Armando. Por ejemplo, este producto es preventivo y curativo. Te dura 20 días de acuerdo. Y es más, ingeniero me dice, acá hace un calorazo, ¿no? A altas temperaturas como si nada. Ya, el aceite ozonizado está encapsulado con el aceite de anís. El aceite natural o vegetal es el aceite, es el encapsulador que tiene más tiempo. Dime, Armando. No, está claro, Aprendido. adelante. No, normal, no hay problema. Vi tu micrófono, dije, ¿quieres hablar? ¿Ya? ¿Qué otra buenas prácticas agrícolas se puede observar en vivero? Nada más lo que dijo Armando. El ingeniero Javier tiene una respuesta. ¿Sí, Javier? A ver. Alguien me levantó la mano por acá. Esperen un ratito. Buenas La teoría noches. se las voy a mostrar. Ingeniero Ludín Nina, ¿cómo estamos? Buenas noches. Coménteme. El tema de la buena práctica, yo sugiero. ¿Puedes alzar tu volumen? Súbele el volumen, por favor. No escuchamos nada. En ese tema sería bueno la selección de un buen sustrato Ya, para el plantín. perfecto. Ludín, escúchame.
En el tema del sustrato, ¿ya? También vamos a usar tierra agrícola, ¿no es cierto? Así es, así es. Ya. ¿Qué tienes que hacer tú con la tierra agrícola? Bueno, por ejemplo, yo he probado, ¿no? Mezclando, digamos, diferentes sustratos como hacer humus, tierra de lugar, no sé, otro Ya. tipo de abono orgánico. Yo, escúchame, Ludín, no te vayas, ¿ah? No te vayas, mantén tu micrófono. Esta parte les voy a explicar muy bien. Por ejemplo, yo hago innovación de compost y este es un tema muy interesante porque se usa tierra agrícola, ¿ya? En el caso de tierra agrícola, ya, escuchen, cuando nosotros mezclamos sustrato, ya, bueno, cogemos tierra agrícola, pero ¿cómo sabemos qué microelementos va a aportar esa tierra agrícola? Ludín, ¿cómo sabes tú? Y eso yo les pregunto, por ejemplo, la última charla la semana pasada que tuvimos, les decía, si tú vas a hacer un compost y vas a usar una tierra agrícola, ¿qué tienes que saber de tu tierra agrícola? Porque al final tú vas a dar un perfil de cuántos microelementos contiene. Entonces te pregunto, Ludín, ¿qué debes saber tú de tu tierra agrícola para hacer un sustrato? Inge. Ya, por ejemplo, los componentes que aportan, ¿no? Cada sustrato, por ejemplo, digamos, al No, mezclar, está bien, y claro, está bien, pero la tierra agrícola que mezclas tú el sustrato, ¿cómo sabes tú qué cosas tiene tu tierra agrícola para que mezcles? Porque en realidad siempre les digo eso, Ludín, y eso nos falta a todos, de verdad. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que tu tierra agrícola que usa para tu sustrato contiene materia orgánica tal, pH tal, conductividad eléctrica tal? Ingeniero, eso no lo sabía. Claro. Tu sustrato tienes que, por eso es innovación. Yo vi un reportaje donde los agricultores se quejaban porque el guano, eso no daba el rendimiento que la urea y eso. Pero el detalle es que no había técnica de mejorar eso. Por eso, Ludín, esa es una mala práctica agrícola. Ahorita estamos hablando de las buenas prácticas agrícolas. Ahora, Ludín, ¿cómo sabes tú que tiene conductividad eléctrica tanto, pH tanto, ya la textura tanto y materia orgánica tanto? ¿Cómo llevas a saber que tu tierra agrícola, que tú mezclas en el sustrato, y eso te va a servir para que salga un buen sustrato? ¿Cómo sabes tú? haciendo Claudia, Mediante el análisis, análisis de suelo. Exactamente. análisis físico-químico. Análisis de suelo. El análisis de suelo, Claudia, para todos les digo, es lo más importante y la base de todo. La mayoría de enfermedades, escuchen, la mayoría de enfermedades de todo el cultivo, de todos los cultivos, es por deficiencia nutricional. Está garantizado. Entonces yo les pregunto, sabiendo eso como profesionales, ¿cómo vamos a cometer el gran error de no sacar un análisis? Les pregunto, ¿qué le dices tú? Si tú eres ingeniero, le vas a decir a tu empleador, mire, amigo, su don no sé qué, estamos usando este sustrato con esto, lo de acá y lo de acá, y bacán, pero eso no es lo técnico. Estamos hablando de buenas prácticas agrícolas. Entonces, tú agarras, es distinto, ¿no? Mire, nosotros tenemos este compost, pero también hay algo muy importante que tú tienes que saber, ¿ya? Con respecto a lo que es el estiércol. El estiércol tiene que estar bien descompuesto. ¿Por qué crees que el guano de isla quema? Ah, ahí está. Entonces, estas cositas debemos mejorar, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos? Espérate un ratito. ¿Todos me escuchan? Sí, ¿no? Sí, lo copiamos. Sí. ¿Ya? Ya, muy bien, entonces. Ahora sí. Ahora, ¿qué diferente suena, empleador, tal?
yo he usado una tierra agrícola con materia orgánica de 10%. ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho? Un pH tal, si bien es cierto, necesitan un pH neutro, miren, con medio ácido. Entonces, ¿y cómo has llegado a eso? Ah, ya, entonces, con esa tierra agrícola tú usas cal y cambias el pH. Entonces, es innovar. Lo mezclamos con estiércol de tal bien descompuesto, ¿no? Para obtener, y también mezclamos, por ejemplo, el acerrín, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vegetal se obtiene microelementos, y en el caso de estiércol se obtiene materia orgánica. Entonces es la mezcla perfecta que necesita tu sustrato. Entonces esa es la parte principal, ¿ya? Y es más, de aquí el análisis de suelo, perdón un ratito. Mira, en el caso, el acerrín sí, Gustavo, pero hay distintos tipos de acerrín. Por ejemplo, yo cojo del coco seco, es lo máximo, no tiene nada, tiene los microelementos y bastante fibra. Entonces, eso también hay que ver. Otro detalle ahí, más que todo por la retención de agua, ¿no? En el caso del manejo también tienes que haber un buen manejo. Sí, de verdad, Gustavo, eso sí yo lo he comprobado, ¿eh? Espectacular el tema del coco, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya terminamos en lo que es de las buenas prácticas en vivero. ¿Qué otra cosa falta en vivero, en las buenas prácticas? ¿Qué otra cosa falta agregar? ¿Qué otra cosa? A ver, que se me va. ¿Quién más quiere participar? Ingeniero, falta esto, Inge. El Ingeniero, riego. abonos foliares también podemos aplicar. Ahí está, ya, es otra cosa. Entonces, ya ahí cambia todo. Claudia. Ingeniero, sería también otra, digamos, selección de la buena semilla, ¿no? En este caso, A ver, espere. ¿Quién habló? Ludin Nina, ¿Quién habló? Ludin, Lino. sí, Ludin, Ludin, ¿no? sí, Ya, Ludin, ¿qué me decías? es escoger, digamos, una buena semilla, ¿no? Seleccionar la buena semilla, la buena Pero procedencia. estamos en vivero, Ludin, no nos salgamos. En vivero ya escogemos la semilla. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Claro, ahí las que están enfermas, chao, no valen. Hay que Así ser es. bien perfeccionistas. ¿Qué otra buena práctica podemos sumar ahí en vivero? Todavía estamos en vivero, ¿ah? ¿Ah? Inti, Fertilização? ¿de dónde eres, Inti? Eu não sou Inti, desculpa, Armelinda, só que estou usando outro nome aqui, é meu neto. Eu sou Ahí dice Armelinda. Inti Mercado. ¿Usted de dónde es, señora? Eu sou da Bolívia. De Bolivia, mucho gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Tudo bem, e vocês? Ustedes, tudo Muchos bem? profesionales de Bolivia. Eu creio que em viver é muito importante um plano de fertilização, não? Para palma aceitera. Claro, mira, en el tema de fertilización en palma aceitera, eso lo vemos, por ejemplo, en el sustrato. Y eso es lo que les estaba comentando. Ahora, yo siempre netamente orgánico. Ingeniero, pero 5 bolsas de 10 bolsas de compost es igual a 2 bolsas de urea, Inge. Error. Entonces ahí vamos a incorporar lo que es preparación de compost. Eso es una buena práctica agrícola. Y les decía, por ejemplo, la preparación de compost, cuando yo, por ejemplo, doy curso de preparación de compost, siempre les digo, si hacen de residuos orgánicos vegetales, escuchen bien, son microelementos, pero bajos en materia orgánica. Ahora, si lo hacen de estiércol,
hay bastante materia orgánica, pero bajo microelementos. Entonces dije, mezclo los dos, perfecto. Y antes hacían a la champa, ahora no tienes que tener tu pH para medirme tu pH y encontrar el pH adecuado. A la finalidad, ese compost es una investigación. Mira, acá existe dos tipos de fertilización química y fertilización orgánica. La fertilización orgánica, escuchen bien, mejora la estructura del suelo, siempre. En el caso de la fertilización química, cada vez que ponemos al otro año, sacamos análisis de suelo, no tenemos nada, cero. Pero es distinto cuando aplicamos fertilización orgánica, Inge, si hay, Inge, microelementos de reserva. Bien bacán, Inge. Y las plantas se mantienen más fuertes. Se mantienen más fuertes, ¿ya? Entonces, ¿ven la diapositiva? Sí ven la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos ven la diapositiva? ¿Sí? ¿Todos ven la diapositiva? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la diapositiva. Como ya nosotros ya pasamos a lo que es vivero, ahora ya vamos a empezar a campo definitivo. Entonces, pregunta para todos. ¿Desde cuándo comienza el manejo integrado del cultivo de palma aceitera de la mano con las buenas prácticas agrícolas de la palma aceitera? ¿Desde cuándo comienza? ¿Desde cuándo comienza? ¿Desde cuándo comienza? Desde la semilla. Remal. Ya hemos hablado de dónde empieza. Tienen que estar atentos. ¿Desde cuándo empieza? Desde el suelo, análisis del suelo. Del vivero. Ah, desde vivero. ¿Ya? En la fase de vivero. Ya, ahora sí. ¿Ya? Seguimos. Miren. La palma aceitera es una planta tropical propio de climas cálidos. Eso es lo que deberíamos saber. Que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tú no vas a ir a palma aceitera y vas a meter a la sierra. Más. ¿Ya? Entonces, ahora hay otra parte muy importante. Por ejemplo, vamos a ver buenas prácticas para la siembra. ¿Ya? Trazabilidad, poda de las plantas, chapia de implantación, manejo integrado de plagas, manejo y almacenamiento de agroquímicos, aplicación de agroquímicos, cosecha y post cosecha, precauciones en la finca, parámetros de cosecha, recolección de fruta fresca, evacuación de la fruta, transporte de la fruta, atención de emergencia y normas de seguridad, protección del medio ambiente y los altos valores de conservación. Normas de higiene para el cuidado personal y de la parcela o finca, provisiones del manejo del cultivo, análisis de riesgo, etc. ¿No? Las buenas prácticas agrícolas, escuchen, constituyen un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la producción agrícola para garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos. Para ahí. Estas técnicas, que son las buenas prácticas agrícolas, ¿en qué etapas de la producción del cultivo se aplican las buenas prácticas agrícolas? Ya vimos cuándo se inician. Ahora, las buenas prácticas agrícolas, que es una técnica, ¿ya? ¿En qué etapa del cultivo son necesarias o se aplican estas técnicas? Ingeniero, en la etapa de producción. Hemos comenzado en la etapa de vivero. Desde el establecimiento de la plantación de la palma en campo, definitivo. Alguien me dijo en mensaje una respuesta muy buena y muy certera. Hemos empezado desde vivero, ¿ah? Y uno me están diciendo
desde cuando está la plantación, desde la semilla. Entonces, no entiendo si no están atentos. Esto de aquí, nadie les dice esto, ¿ah? Ya, hay algunos que solamente se dedican a leer, y así estamos contentos todos. Entonces, por eso presten bastante atención. ¿En qué etapa es esta técnica de las buenas prácticas agrícolas? En la etapa de producción, ingeniero. Hemos empezado desde vivero. En todas ¿Alguien las más? etapas, ¿Quién me dice, en ingeniero? todas las etapas. Ingeniero, de producción. Estamos hablando, ya. ¿Quién me tiene otra respuesta? El que escribió el mensaje, que me lo diga para todos. En todas las etapas. ¿Ah? Ingeniero, en todas las fases en que está la planta, desde vivero, formación, producción, post cosecha. Todas las etapas. Estoy diciendo, desde un inicio, que el manejo integrado del cultivo de palma aceitera empieza desde vivero hasta la, y es más, empieza hasta la post cosecha, termina. ¿Ya? Y aún así las buenas prácticas agrícolas siguen ahí. ¿Sabe por qué? Porque en las diapositivas, creo que les gusta leer, ¿ya? En las diapositivas te dice, miren, grande ahí, en las diversas etapas, o sea, diversas, en todas las etapas de producción agrícola, para garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos. Por esa razón, también va en la post cosecha. Desde ahí ya termina, empieza desde el vivero y termina en post cosecha. Desde ahí tú tienes que usar y grabártela en la cabeza buenas prácticas. Las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, son fundamentales para el eficiente y sostenible manejo de las plantaciones de palma aceitera. Su aplicación permite que el sistema de producción sea amigable con el ambiente, incremente los rendimientos, reduzca los costos de producción y que cumpla pues los requerimientos de calidad, inocuidad y seguridad para el trabajo y el consumidor, tal como lo requiere la certificación de la producción sostenible de palma aceitera. Los beneficios de implementar las buenas prácticas agrícolas en plantaciones de plantas aceiteras son brindar sostenibilidad y acceso al nuevo mercado para obtener productos de alta calidad. Mejoran el ambiente de trabajo, contribuyen a la seguridad alimentaria. ¿Ya? Reducen la contaminación de las fuentes de agua y suelo, reducen costos de producción, garantizan el manejo racional de los agroquímicos. Cuando reducimos costos de producción, dígame una buena práctica agrícola que reduzcan costos de producción. Alguien me dijo algo de prevención. Ahí reduzco costos de producción, pero ¿cómo? De producción aplicando unas buenas prácticas agrícolas. ¿Quién me dice? A ver, alguien me dijo algo. ¿Alguien que quiera participar? Levante la mano, por favor. ¿Claudia? ¿Claudia quiere participar? ¿Nadie? Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ya, Ludín, ingeniero Ludín, dime. Una buena práctica que te reduce costos. Mira, hasta te reduce costos de producción. Aplicación, ¿no?, de fertilizantes orgánicos, ¿puede ser? Ya, pero ¿cómo? Ya uso fertilizante orgánico, ya, claro. Claro. El tema de que son más económicos, digamos. Claro, mejoro la estructura del suelo, conservo mi suelo, ¿no? Ya. Gasto menos, pues. ¿Ya? ¿Otra buena práctica agrícola? ¿Otra buena práctica agrícola? Dora Cruz. Gerson.
Esperen un ratito. Gerson, ¿puedes repetir, Gerson? Se cruzó la llamada, dime. Establecimiento de cobertura para reducir costos en lo que es de hierbos, podría ser. Ya, muy bien. Mira, por ejemplo, yo tengo un producto orgánico, Gerson, que se llama Kill. Es un herbicida orgánico con mucílago de cacao. Ah, perfectazo, ¿ah? Funciona lo máximo. Mata semilla, mira, mata semilla de maleza y mata la maleza. Lo máximo orgánico, ahorita todo es orgánico. ¿Ya? ¿Qué más? Otro que reduzca costos. Otras buenas prácticas que reduzcan costos. Hola. Puede ser tal vez la selección de semillas de calidad. Por ejemplo, digamos, esté en campo. Si nosotros hacemos buena selección de semillas, posteriormente vamos a evitar diferentes, tal vez, manejar material genético con enfermedades fitosanitarias. Entonces, claro. Y si nosotros no ve, entonces eso, digamos. Y también plantas Mira, que Claudia, están adaptadas. Claudia, ahí lo que puedes hacer también, Claudia, agregarle es la prevención. Cuando tú previenes, lo máximo, ahorras las aplicaciones. Por ejemplo, este es orgánico. Mucha lo máximo. ¿Ya? Entonces tú le das un valor agregado también, Claudia, al producto. Porque la finalidad de la buena práctica agrícola es inocuidad de alimentos. O sea, que tu alimento no le haga daño a nadie. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga que aportar, ingeniero? Esta buena práctica también sería muy importante para reducir costos, Inge. A ver, ¿quién más? Somos 30 y tantos participantes. Solamente 4 o 5 participaban. Ingeniero, puede ser también la asociación con un cultivo a corto plazo, ¿no? Ya que para poder, digamos, paliar, digamos, algunas necesidades, ¿no? Para el cultivo. Claro, claro. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, ahora, esta parte es muy interesante, la que viene acá, por ejemplo, estimula la biodiversidad, estimulan el reciclaje de nutrientes en el suelo, ¿ah? Estimulan la conservación de recursos naturales involucrados en el proceso de producción. Espectacular. Establecimiento y manejo de la plantación. Para lograr el éxito en el establecimiento y el manejo pues, de la plantación de la palma aceitera, se deben aplicar las buenas prácticas agrícolas que a continuación se detallan. Historia del manejo de la finca, ¿ya? Los productores deben asegurarte de que están cultivando o van a cultivar en terrenos aptos para la producción de palma aceitera. Les pregunto a un inicio, cuando empezamos acá a leer la diapositiva, ¿ya? Las palmas aceiteras son de zonas cálidas, entonces eso es lo que debes saber, ¿no? Deben cumplir los principios precautorios entre los cuales están, no a la tala, no a la quema, no a la siembra en pendiente de 30% o más, sembrar materiales certificados genéticamente. Y si el terreno no es apto, entonces no usarlo para tal fin, ¿cierto? Alguien me está escribiendo, ¿ya? Ah, ya. Además, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Identificar y evaluar las posibles fuentes de contaminación procedentes de los alrededores. Por ejemplo, de explotaciones mineras, de fincas de granjas, de fábricas y viviendas aledañas. La evaluación de los riesgos deben considerarse el uso anterior de la finca. Cuando escuchen bien acá, se les va, la gran mayoría cuando siembra, se emociona. La evaluación de los riesgos que deben considerar el uso anterior de la finca. Entonces, si hay otro cultivo que está ocupando esa finca, ¿qué es lo que debo saber yo? El suelo, escuchen, del suelo para poder sembrar, instalar
la palma aceitera? Inge, la Claudia. vocación productiva. ¿Ya? ¿Cómo? Claudia, no te vayas. Claudia, sí, sigue Claudia. La vocación Claudia. No te vayas, Claudia. Está bien. decía, ingeniero, la vocación productiva, porque a veces tal vez cometemos el error, si bien tenemos ya los plantines, no sabemos dónde vamos a establecer, entonces a cualquier lugar nomás, sin conocer la vocación productiva del suelo. Claro. Entonces es importante Ya. la vocación Claudia, productiva. está bien. Ya, ¿y qué debes hacer con tu suelo, Claudia? Ya, tú me dices que Previamente hemos dicho que tenemos que hacer un análisis físico-químico de suelos. Claro, mira, Claudia es lo máximo, ¿ah? Físico, químico. Claudia estaba en los cursos de análisis de suelo, por eso es que ella sabe. Sí, pues el SIC es la única escuela que se preocupa por estar bien al perfil curricular del profesional. Entonces, sí, en el caso del tema físico, es la textura. La textura tú puedes manejar. El sistema de riego, ingeniero, está loco, sí, porque en la textura tú vas a ver qué tipo de suelo te retiene el agua y qué tipo de suelo no te retiene el agua. Ah, ingeniero, claro. Si tú aplicas inundas o te sobrepasas, entonces vas a propiciar, ¿no? Enfermedades fungosas, ¿no? Entonces, esa es una mala práctica agrícola. Entonces, en el caso de químico y el pH, cuando que vela el caso del tema de sales, es importante. El caso del fertilizante químico es sal, y si está elevado, y eso si no haces análisis de suelo de conductividad eléctrica que mide la sal, está salado. Entonces eso es muy importante. ¿Ya? Muy bien. ¿Está claro todo ahí? ¿Sí? Todo claro, ¿verdad? Ya, ahora sí. Seguimos. ¿Ya? La evaluación de los riesgos debe considerar el uso anterior de la finca. Ya lo vimos por qué. El tipo del suelo. La pendiente que no debe ser mayor al 30%. La calidad y disponibilidad del agua. Importante. También se tiene que sacar el análisis de agua. Ingeniero, yo no tengo sales en mi suelo. No sé por qué hay síntomas de sales. Ah, el agua. ¿Ya? Grábatelo, el agua. ¿Ya? Y así como el impacto ambiental en áreas vecinas. Seguimos. Acá. Vamos a ver, esta parte ya. Elaborar un plan de acciones correctivas para reducir los riesgos que respondan a la información obtenida y evaluar el terreno. Cuando sea necesario, se deben realizar los análisis, suelo, agua, derechos de paso, derechos legales, etc., correspondientes para establecer acciones correctivas. Poner en práctica un plan de monitoreo y control cuando se detecten riesgos en fincas vecinas. Y la evaluación, identificar un peligro no controlable crítico para la salud, lo mejor es descartar la idea de utilizar el terreno para la producción. Un ejemplo, por ejemplo, yo aquí en la zona, en el 2007, si no me equivoco, sí, en el 2007, todos se alocaban por sembrar páprica, ¿no? Piquillo, pimiento piquillo y todo eso. Y mira, no se dieron cuenta del tema de los terrenos, en el caso del maíz, estaban prácticamente pobres. Y apareció el bendito nemato. Entonces la mayoría perdieron. Entonces sí se usa un nematicida, pero se incorpora materia orgánica. La materia orgánica, hay una simbiosis del suelo de la materia orgánica con el nemato. Si tú le das materia orgánica, el nemátodo come y te da masa microbiana, es lo que defeca. Ingeniero está loco, buscan la información, no les estoy mintiendo. Por eso yo por ejemplo, este producto es nematicida, 100%, y no es al suelo, entra a la hoja de manera sistémica. Entonces, la planta cuando es atacada por un insecto plaga deja lesiones, y esto lo reconstruye porque tiene aceite. ¿Seguro, ingeniero? Sí. Los tejidos conductuales, o sea, son los que conducen el paso, ¿ya? Son reconstruidos. Entonces, esta parte también es muy importante. Entonces, yo, ingeniero, tengo nemátodo, ha sacado un análisis de suelo, recién lo voy a hacer, no tiene nada de materia orgánica. Vienen a los análisis, ingeniero, no tengo nada de materia orgánica. Hay que aplicar un nematicida.
¿Por qué? Porque el nematodo, cuando no encuentra comida en el suelo, te chupa las raíces. ¿Cuál es el órgano de la planta o parte de la planta que absorbe los nutrientes en el suelo? La raíz. Entonces, los pocos nutrientes que quedan en la raíz lo come el nematodo y se realiza la propagación de los quistes, ¿no? O bolitas, como le quieran llamar. ¿Ya? Entonces, pero para contrarrestar esto, desatorar, como dijo mi amigo, se usa un nematicida, en este caso orgánico, el ozono, y se incorpora bastante materia orgánica para recuperar la masa microbiana y la estabilidad y la simbiosis del nematodo en el suelo. El nematodo lo vas a encontrar siempre, siempre lo vas a encontrar en el suelo, ¿ya? Eso no te lo dice un libro, eso te lo dice en la práctica, lo aprendes, ¿ya? Ahora, antes de realizar las actividades físicas en la plantación, los operarios deben llevar todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios antes de mantener siempre un alcance del agua para ellos. Buenas prácticas para la siembra. Después de haber realizado el trazado del terreno en pata de gallina, o sea, 3 bolillos, se procede a abrir del agujero de 60 centímetros de diámetro y 50 de profundidad para sembrar la planta. ¿De cuánto por cuánto es el esquema de 3 bolillos? 9 de 9 por 9, ¿ya? 9, 9, 9. A los que van a solicitar su certificado, acá está todo, ¿no? Esta información se les va a dar, ya lo tiene la señorita, así que no se preocupen. Ya, no se preocupen, ¿ya? Seguimos entonces, ya. Y ya una vez que ya tienes el sistema de 3 bolillos ya fijado, vas a aplicar el agujero 60 centímetros de diámetro y 50 de profundidad. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. A, B, C y D. ¿Ya? ¿Ya? Ahora. ¿Ya? Sí lo veis, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ven? A, B, C y D. Una vez que ya está, empiezas a romper el plástico y ya. ¿Ya? Ahora. Miren. A, B, C, D. Y de ahí D, F, ¿ya? F, ¿ya? Rompe la bolsa. Como ya está compactado el tubo de la bolsa, entonces empezamos a enterrar, ¿ya? Y si se dan cuenta, las raíces no deben salir de la bolsa. No deben salir. Si no hay una malformación. Por ejemplo, en el caso de café, nosotros, por ejemplo, ya lo sembramos en fosforito, no en mariposa, porque en fosforito las raíces están bien formadas fisiológicamente y en mariposa ya se tuercen y ahí aparece el bendito pie negro, ¿ya? Casi igual se puede, más o menos, se puede asemejar también acá en esta práctica, ¿ya? La trazabilidad, que constituye la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas de producción, transformación y distribución. La trazabilidad se demanda cada vez más, no solo como parte elemental de la norma de gestión de inocuidad y calidad de los alimentos, sino también como una herramienta que puede aplicarse según proceda, ¿ya? En los sistemas de inspección, certificación, a fin de contribuir, pues, en la protección del consumidor, porque la finalidad, pues, es la inocuidad, ¿cierto? Ahora, para lograr la trazabilidad en la producción de palma aceitera, se recomienda como mínimo lo siguiente: identificar claramente los lotes o divisiones de la plantación utilizando GPS, ya sea Garmin, Garmin, el otro es Mailanine, creo, no recuerdo, pero Garmin es el que más se usa, ¿no? Y con esos datos de GPS tú puedes ir al Google Earth y puedes introducir y te sale satelitalmente dónde está ubicado. En 3D, ¿ah? Excelente. Registrar todas las actividades que se realizan, así como las condiciones de producción en cada uno de los lotes o divisiones de campo, y estos registros pues generan la historial de cada lote y facilitarán su identificación. Otro punto también en el caso del análisis de suelo, aquí todas las producciones, se hace el análisis después de cada producción. ¿Por qué?
porque tú ves cada producción, hay una asimilación, un desgaste de microelementos, ¿no? De parte de la planta hacia el suelo. Entonces, tenemos que uniformizar todas las plantas. Esta parte, esta está más bonita, esta está más resistente, entonces tiene que ser una uniformidad. Con el GPS y los puntos, tú puedes ubicar qué parte fue la que más o menos estaba, y después se le incorpora ahí, ya se hace una mezcla, ¿no? Se recupera. De acuerdo al análisis de suelo, ya tú haces tu programa de fertilización y ya vas uniformizando cada producción. Y va a llegar el momento en que todas las plantas son iguales, ¿no? Y en cada metro cuadrado tú tienes un análisis, más o menos, ¿no? Así. ¿Ya? A ver, espera un ratito, por favor. Ahora, poda de la planta. Antes de realizar la poda, es importante recordar que debe conservar la doble china del próximo racimo a cosechar. La planta debe mantener un mínimo de 40 hojas, ¿ya? Utilizando una pica o cuchillo malayo, corte las hojas secas y quebradas, extienda las hojas cortadas, igual a la indicación del corte. No corte la china y doble china del fruto. Esa es la que vas a cosechar, ¿ya? Recomendaciones de tomar en cuenta durante la poda. Las herramientas de poda y machete y eso. No permitir la acumulación de hojas podadas en los canales y arroyos. No quemar las hojas podadas. Esas se pueden triturar y picar, ¿ya? Y se puede hacer una compostera, por si acaso, porque eso tiene fibras y tiene microelementos. Recuerden, todo residuo vegetal tiene microelementos, pero no materia orgánica, ¿ya? Entonces eso ténganlo en cuenta. El personal a cargo de la labor no debe ubicarse muy cerca del tronco por medida de seguridad y podar las hojas en espiral para evitar lesiones causadas por caída. Remover la base de la hoja y colocar la parte con espinas en la pilla o arrume de la entrelínea para minimizar pues las lesiones de pies o pie, ¿no? ¿Ya? La chapia de la plantación, generalmente los pequeños productores hacen el control manual de la maleza, utilizando principalmente el machete, y en algunos casos la chapeadora mecánica con cuchilla metálica o con cordera plana, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Ya para terminar, manejo integrado de plagas, lo que le decía, una buena práctica. Una plaga es cualquier organismo que causa daño físico, químico o biológico a la planta, representando pérdidas económicas en la producción. El manejo integrado de plagas debe basarse en una serie de prácticas como, mira, la primerita, prevención. Escuchen, un buen manejo nutricional y el mantenimiento de los drenajes de la plantación son fundamentales para mantener saludable el cultivo de palma aceitera. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas y un buen manejo de cultivo para prevenir y reducir la presencia de plagas, enfermedades y malezas. Es importante el control de otras plantas dentro y fuera de la plantación que puedan servir de hospederas de plagas y enfermedades que afectan pues el cultivo de palma aceitera, pero también se deben conservar aquellas que sirven para el desarrollo de otros insectos que son enemigos naturales de las plagas del cultivo. Para eso se requiere pues adquirir buen conocimiento de los insectos benéficos y las plantas que utilizan para el alimento y desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, crianza de cicadélidos, por ejemplo, larvas tipo camponiforme que tiene piezas masticadoras son depredadores, ¿no? O sea, podemos ampliar eso en el caso de la tricograma también, ¿no? De la avispadita. Monitoreo. Un aspecto importante de la prevención de plagas y enfermedades es la inspección en forma rutinaria para detectar la presencia
¿Qué intensidad de la plaga? Pues sí hay, ¿no? Enfermedades y malezas. El primer paso para hacer un buen monitoreo es tener un mapa o croquis de la parcela que se va a manejar, de manera que se puedan ubicar los puntos donde van a realizar las actividades de monitoreo, como la posición de trampas y estaciones, ¿no? ¿Ya? El control. El enfoque del manejo integrado de plagas en palma aceitera se basa en el uso de prácticas culturales para prevenir o retardar la llegada y diseminación de la plaga y enfermedades, así como el uso de insecticidas de bajo impacto y largo poder residual. No es recomendable acudir de inmediato al uso frecuente de plaguicidas para evitar la plaga adquiera resistencia de los mismos. Aquí lo desengaño todo. ¿Ya? Esta parte así les voy a desengañar. ¿Por qué? En el caso del tema de químicos no es que haya resistencia. Me van a odiar la mayoría de los que venden químicos. Por ejemplo, ¿ya? Les hago una pregunta y quiero que participen. Si un producto químico, por ejemplo, el clopirifos, que tiene 480 ml por litro, ¿ya? Ahora yo te pregunto, trabaja con 400, ahora tienes que aplicarle 1 litro. Entonces te explico, por lógica. ¿Qué es lo que bajó? ¿El ingrediente, la concentración o generó resistencia? Porque es fácil. Ahora, si yo antes aplicaba con medio litro, perdón, y ahora aplico 1 litro, no quiere decir que haya resistencia. Quiere decir que el ingrediente activo ya viene menos. De verdad. ¿Por qué? Porque el que te vende, mira, antes estaba 58, 60 soles, ahorita está menos. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el negocio es así. El negocio es así. Antes el engeo, y yo he hecho la prueba. ¿Sabes por qué? Hay productos nuevos que salen al mercado con la misma concentración que funciona con la dosis menos, o sea, con la dosis normal. Yo comparo, por ejemplo, el engeo y un genérico que tiene la misma ingrediente activo del engeo. El engeo me funciona con medio litro y el otro me funciona con 250. Inge, ¿qué pasa si son el mismo ingrediente activo? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene menos de ingrediente activo? Ahí yo saqué la película de que genera resistencia. De verdad. Yo te digo porque nosotros trabajamos con una empresa que importa productos químicos. Y ahí dimos A, B, C, D. O sea, ese es un tema de negociado, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, si yo cojo un producto del mismo ingrediente activo y el otro me funciona con menos dosis, ¿qué quiere decir? Que el otro producto que funciona con más dosis tiene menos ingrediente activo, ¿sí o no? A ver, quiero que me digan esto, acá yo sí. Ya, Johnny Lucio Farruino, Vargas levantaron la no. A ver, Lucio, dime Lucio. Lucio Farruino Vargas, ¿no? Dime Johnny Lucio. Vamos a darle paso. Johnny, sí me dice Claudia, a ver Claudia. ¿Nadie? Hola. ¿Nadie? A ver el tema de químico. Yo le digo por experiencia. ¿Nadie? ¿Ingeniero? ¿Nadie? A ver, vamos a ver. ¿Nadie? ¿Qué me dice amigo Rodman? Rodman, yo lo estoy mirando Rodman. Y ahorita les voy a decir la pregunta. Mira, en el caso del tema de control, mira, miren, no es recomendable acudir de inmediato al uso frecuente de plaguicidas para evitar que la plaga adquiera resistencia a los mismos. Mentira, es totalmente falso. Y les voy a decir por qué.
Si yo uso un producto químico, ya, y yo comparo dos productos químicos, con el mismo ingrediente activo, la misma concentración, y con uno aplico medio litro y me funciona más o menos, y con el otro con 250 funciona muy bien. Les pregunto, ¿es resistencia o es que el producto tiene baja concentración química o bajo ingrediente activo? ¿Ah? Ahí rompí el lema de que resistencia. Yo les digo porque nosotros importamos con una empresa productos químicos, ¿no? Por si acaso. Si no me pueden engañar. Respondan. El segundo, ingeniero, hay baja concentración. Claro, no hay resistencia, eso es mentira. Mira, la finalidad del manejo integrado del cultivo, que va de las manos de las buenas prácticas agrícolas, ¿ya? Es dejar de usar los químicos. De verdad. ¿Por qué crees que tú previenes? ¿Por qué crees que con este producto yo prevengo y es orgánico? Prevengo todas las plagas y enfermedades. ¿Ah? Pero el detalle es inocuidad de alimentos. Ese es el detalle. Y yo les decía en el caso del tema de químicos, ya no es resistencia, es que el químico viene el ingrediente activo con menos concentración, no viene la misma. Entonces, si no, igual el otro producto no hubiera funcionado con menos dosis. Entonces, ese es el detalle. ¿Ya? Bueno, agradecer a todos los participantes su participación, de la gran mayoría. Ojalá que les haya beneficiado este curso. Los que van a solicitar su certificado, se les va a entregar esta información. ¿Sí? Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ingeniero. Dice, entonces nos venden productos adulterados, cambiados. No, nos venden productos con menos dosis. Eso es lo que hace. Dígame, Claudia. Tengo muchas preguntas. Por ejemplo, en palma aceitera, las enfermedades no permisivas, ¿cuáles son? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienes? Otra es también la densidad de plantación. Ya lo dijimos. Si la medida es 9 por 9, ¿cuánto es en 10.000 metros cuadrados? ¿Ya? Otra pregunta, Claudio. Y si se hace algún tratamiento en la semilla. Mira, yo estoy trabajando con aceite ozonizado, Claudia, desde la semilla en vivero. Con este producto preventivo se trabaja espectacular. Bien. Mira, por ejemplo, con decirte que en el caso de la mayoría de cultivos de exportación en frutales, ¿ya? Gerson me dice, ¿dónde podría tener información de tu producto? Te doy mi número, 974-188-276. Lo voy a dejar ahí en el Messenger. Exacto. Mira, en el tema, por ejemplo, yo aplico, por ejemplo, ¿no? La mayoría de frutales, cultivos de exportación, en este caso, hay enfermedades ya genéticas. Ingeniero, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el virus, la Acidoploria tebromai en palto, ¿no? La monoliasis en cacao, ¿no? Cosas así. Entonces, ya son enfermedades que tú lo vas a ver siempre. Entonces, ya lo tienes que prevenir, ese es el tema genético. Entonces, cuando tú, por ejemplo, mejoras el manejo integrado con productos orgánicos, cero trazas, entonces lo vuelve más resistente. Y la planta automáticamente, por fisiología y genética, su semilla va a estar sana. Entonces, mejoras los principios genéticos de la semilla. ¿Ya? Otra pregunta,